Vale, pues vamos entrando. Vamos a dar un poquitín de tiempo para que entren otra vez todos los compañeros. Aquí estamos. Volvemos otra vez a... Vale. A ver si se conecta Alejandro. Le pueden pasar ahora. Ahí. Para que vaya. Alejandro, ya si quieres puedes ir compartiendo la pantalla mientras van entrando los compañeros. Yo ya les voy dando entrada. Ok. Vuelvo a compartir. Espera, te doy paso para que puedas... Ahora, ya puedes compartir. Ok. Bien, entonces continúo o espero un poquito a que se vayan conectando. Bueno, vete si quieres ya empezando y ya los voy yo abriendo paso. Vale. Adelante. Ok, entonces, conforme estábamos evolucionando en nuestros cursos, aquí tenemos el curso que sigue siendo de prevención rescatista. Venga, un abrazo, tío. Espera, Por ahí un poco de sonidos. Vale, ya, adelante. Entonces, tenemos este de rescatista acuático a nivel básico. Aún todavía no es un técnico, sin embargo, ya hay temas un poquito más avanzados. Aquí nada más son 6 horas efectivas, pero es 100% acuático. Y, por ejemplo, hay cuestiones como, por ejemplo, esto, ¿no? El dimensionamiento del incidente. Pues ya empezar a saber cómo dimensionar cuando se encuentra en un evento, pues cómo dimensionar esta búsqueda o dimensionar el accidente, ¿no? O, por ejemplo, consideraciones ante inmersión accidental en agua fría, que es muy diferente a una temperatura de 10 grados de temperatura en el agua que una de menos 6 grados de temperatura, ¿no? Entonces, pues ya empieza a haber cuestiones un poquito más específicas. En cuanto a lo práctico, pues sigue siendo, pues, saber entrar y salir al río de manera segura, ¿no? Lo mismo de rescate en zonas poco profundas, y en fin, el rescate condicional y el asistido, que es, pues yo me voy a por la víctima y de qué manera puedo hacerlo de una manera segura para mí, para la brigada y que también sea efectiva. Seguimos avanzando, esto fue el nivel 1, ¿sí? Ahora el nivel 2, son 12 horas, sigue siendo nada más 2 días, no tiene ningún requisito más que ser buen nadador. Y obviamente para el nivel 2 necesitas tener el básico 1. Y en cuanto a teoría, ya cada vez empieza a haber más cuestiones teóricas, ¿sí? Y por ejemplo, una de las más, pues que resalta más aquí, es por ejemplo esta, ¿no? Consideraciones antihielo, lodo y superficies inestables, que también va a considerarse en algún tipo de rescate, pues ya sea en la montaña, en un lago helado. Y después, por ejemplo, aquí ya empezamos a hablar sobre consideraciones de búsqueda, ¿sí? Cómo se actúa ante una búsqueda, la teoría de qué sucede, cómo actuamos ante una búsqueda. Y en cuestión práctica, pues lo mismo que en los cursos anteriores, nada más que vemos, por ejemplo, qué otros utensilios o qué otros materiales, equipo puedo utilizar para realizar mi actividad de rescate, ¿no? La gestión de heridos también, empotramientos, cómo voy a sacar una embarcación empotrada o una persona, y ya se comienza a ver lo que es nudos y la utilización de la manguera inflable en caso de que la agencia lo utiliza. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llega lo que es a nivel preventivo. A nivel técnico, aquí... Sí, entonces socorristas también en caudales, en inundaciones, como les mencionaba, que el socorrista es el que le va a ayudar al técnico, es decir, puede estar en un evento, puede estar junto al río, a lo mejor lo mandan a buscar en una zona baja, en donde tiene que vadear para a lo mejor hacer una búsqueda, y ya puede apoyar de tal manera que se sienta siempre seguro con respecto a su brigada, pero también con el técnico que está a un lado, ¿no? Y puede ser de gran apoyo.
Sin embargo, cuando hablamos ya de un técnico, que es este curso que está aquí, el técnico en rescate en caudales, que es el SRT. El SRT es porque es enfocado hacia pues, personal de rescate como bomberos, protección civil, ustedes que son rescate marítimo, por ejemplo, que no están trabajando de manera comercial en un río, ¿sí? Lo que se divide del WRT, que mencionaba Pablo anteriormente y que enseñamos este video, es porque nosotros estamos un poquito más inclinados al área comercial de los ríos, ¿no? Que es donde pues hay más actividad, porque pues inundaciones, aunque cada año a veces pasa, ¿no? En algunas zonas, pues es otro tipo de gente. Entonces, por eso es que la Rescue 3 separó esas dos áreas, ¿sí? Una área es la de, perdón, se fue, ¿sí? Una área es la del área comercial en el río y la otra es la de protección civil, de bomberos, que es agencias de rescate completamente diferente. El personal no tiene la misma experiencia en el río. Pero entonces me voy a enfocar a lo que es el trabajo con personal de rescate, como bomberos, rescatistas y rescate marítimo. Entonces, como contenido teórico, además de todos los anteriores que ya vimos, pues ya tenemos, por ejemplo, familiarización con rescate con helicóptero, de qué manera comunicarnos con ellos, ¿no? Rescate en represas, pues sí, porque puede haber un momento en que pues hay una persona o una embarcación que se quedó reciclando en una represa en la parte baja, es decir, donde donde está la suelta de agua, hay una hidráulica muy fuerte y puede una persona o una embarcación estar ahí en la represa, pues tiene una técnica completamente específica para esa área, ¿no? También tienen temas como el rescate desde vehículos en caudales, es decir, hubo una inundación y pues obviamente siempre puede haber la oportunidad de tener un vehículo, automóviles estancados en el río o en la misma zona urbana, y de qué manera yo puedo rescatar desde el vehículo, o sea, primero acceder, llegar ahí a esa zona, llegar al vehículo, tal vez hacer la extracción de la víctima o del herido y operar desde dentro del auto, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos como parte del curso. No es tan específico, ¿sí? Porque para eso hay un curso específico solo para rescate desde vehículos en caudales. Y consideraciones de rescates de animales, ¿sí? Porque muchas veces también, normalmente sucede más en inundaciones, donde en la isla, en el árbol, por ahí ya se quedó algún animal y pues hay que tener unas ciertas técnicas también para poder primeramente llegar ahí y después cómo tratar con el animal y después cómo extraerlo, ¿no? También hay un curso específico simplemente para rescate de animales. Bien. Seguimos con el rescate, la parte práctica del técnico en rescate en caudales o inundaciones. Por aquí si lo ven también ya son 24 horas, ya no nada más son 2 días, son 3 días, en donde pues tenemos que ser buenos nadadores. No se requiere pues ningún requisito más que lo de saber nadar bien, ¿no? Y en la cuestión práctica, pues, además de todo lo que ya veníamos viendo, que son pues todas las técnicas de nado y todo esto, diagonales en tensión, como cruzar de un lado a otro, que se pudo ver en alguna de las fotos que puso Pablo, los métodos de cómo cruzar una línea o una cuerda, cómo hago llegar hasta el otro lado una cuerda que pesa más, ¿no? Cómo me la llevo al otro lado, inducción de cómo manejar la embarcación en la que llevo. Muchas veces nos encontramos con pues bomberos y gente de protección civil o de rescatistas, pues que jamás han utilizado una embarcación. Entonces, pues hay que saber conducirla para poder llegar al sitio donde queremos llegar, ¿no? Entonces, hay una inducción de la conducción. Hay que saber cómo desvolcar la embarcación, porque puede darse el caso, ¿no? Como estamos hablando de ríos con corrientes fuertes, es muy fácil que se vuelque, pues hay que saber cómo tratar el evento. Ya empezamos también a hablar de sistemas de anclajes y nudos, sistemas de tensiones y ventajas mecánicas, o polipastos, como le llaman ustedes, y sistemas de belay, que es decir, cómo dejar correr o dejar soltar una cuerda, pero de una manera controlada y que la pueda recuperar también con un sistema, ¿no? Entonces, si lo ven, el contenido práctico es mucho más técnico, mucho más específico para una cuestión de un técnico, ¿sí? Hasta aquí
va lo que es el curso de técnico. Este es el básico y después tenemos el técnico avanzado. El técnico avanzado que igual en ríos o inundaciones, que contempla el área acuática y vertical. Hay cursos que pueden ser simplemente acuático, o sea, avanzado pero acuático, o avanzado acuático y vertical, o de con cuerdas, ¿sí? Se divide en dos, porque puedes tener o de 3 días o de 5 días. El más completo, obviamente, es el acuático con el rescate vertical, y entonces sí se abarca absolutamente todo. La filosofía, o más bien el contenido teórico, prácticamente es lo mismo que el anterior, solo que vemos temas como, por ejemplo, cargas y fuerzas, ¿sí? Porque vamos a trabajar en vertical. Entonces, pues tenemos conocimiento ahora de cuerdas, de cuánto puedo cargar, de cuánto se estimula para un rescate vertical, de cuánto es mi peso, en fin. Cargas y fuerzas se ve mucho más a fondo, y la verificación de sistemas de seguridad en rescate vertical. Entonces, esa área obviamente es completamente aparte del curso que veíamos anterior. Y en la parte de práctica, pues también tenemos todo lo que abarca, pues, lo de rescate acuático, ¿no? Operaciones en rescate con represas o hidráulicos que se le llaman. Todo lo que es rescate con embarcaciones, se ve un poco más específico el rescate con embarcaciones, con las cuerdas asistiendo desde las márgenes del río. Se supone que son eventos un poco más complicados, donde hay más riesgos de meterte a nadar, a rescatar a alguien, pues vamos a usar entonces una embarcación, algo que nos dé una seguridad mayor, siempre y cuando tengamos un sistema bien implementado. Entonces tenemos también, por ejemplo, lo que son operaciones en la noche, o poca visibilidad. También lo que les mencionaba, ¿no? Búsquedas o simplemente un rescate con poca visibilidad es completamente diferente. Entonces también se opera bastante en el curso de rescate avanzado. También pues ya se ven puntos como gestión y empaquetamiento de heridos, cómo trabajar con las camillas en plano inclinado, ¿sí? Y está lo que es la búsqueda, ejercicios de búsqueda, ascenso y descenso individual en cuerdas verticales, ¿no? El sistema de cómo voy yo a descender, a poder ir por una víctima y cómo subirla, los dos subir juntos, cómo se trabaja con el equipo, ya sea básico o con un equipo un poco más avanzado, que lo podemos tener en el camión de bomberos o en el camión del cuerpo de rescate, que nos da un poco más de material, la oportunidad de llevar más material técnico. Paso de nudos en un sistema, sistemas de tirolesa o tirolina, cómo puedo yo atravesar ríos, cómo hacer, sí, atravesar con la embarcación, o ya sea para transporte de personal o para material, utilizando tirolinas, en fin, ¿no? Y consideraciones siempre de mi EPI, en cuestión acuático y ahora también vertical, ¿sí? En los cursos anteriores solamente hablábamos de rescate acuático y el EPI, bueno, se usa esto y esto y esto. Pero ahora nos enfrentamos contra dos mundos diferentes, que es el campo del rescate vertical, con cuerdas y todo, a involucrarnos con un rescate acuático que va a ser completamente pues, diferente. Entonces tenemos que tener estos dos conceptos bien identificados y de qué manera se pueden combinar para entonces yo hacer un rescate de las dos áreas, ¿no? Y las transiciones que requieren, ¿vale? Entonces, hasta aquí es el rescate avanzado. Después viene aquí lo que les mencionaba, que es un curso específico de vehículos, ¿sí? Cuando el vehículo está en el cauce y yo tengo que llegar y rescatar a la persona de una manera segura. Son 2 días, ¿sí? Y el contenido teórico es básicamente lo mismo que hemos estado viendo como un técnico de rescate en Aguas Bravas, porque es el mismo técnico, puede operar aquí o allá, ¿sí? Obviamente con temas un poquito más específicos de, por ejemplo, gestión de vidrios automotriz, ¿no? O consideraciones con poca luz en un rescate desde un vehículo, pues también es diferente, ¿no? Y la cuestión práctica, pues cómo vamos a estabilizar. Ahora no vamos a llegar a una víctima, sino primero tengo que estabilizar el vehículo antes de yo poder tener acceso, ¿no? Entonces, pues se ven temas un poquito diferentes, prácticas más bien, ¿sí? De la evacuación del accidentado desde el vehículo, y en fin.
todos estos temas aquí que son muy parecidos al rescate acuático como técnicos, pero más enfocado, ¿perdón? No, adelante, adelante. Sí, enfocado pues al rescate de vehículos, ¿no? Desde un vehículo en el agua. Bien, otro curso también muy interesante es el rescate específico en hidráulicos artificiales, es decir, represas, lo que les mencionaba, ¿no? Donde están las cortinas de las represas y en algunos sitios es un caudal, perdón, es un efecto que surge o periódicamente o permanentemente, dependiendo la altura de esa cortina, y puede crear un hidráulico bastante considerable. Y un rescate en esa zona, pues viene siendo bastante complicado en ocasiones. Entonces, hay un curso específico que utilizando algunas tablas, estadísticas y bastante teoría, te va a ayudar a saber de qué manera puedes efectuar un rescate mucho más efectivamente. Entonces, pues la evaluación del grado de riesgo de represas es importantísimo en este curso y la familiarización pues con el helicóptero en caso de que no haya otra más que por helicóptero y el estudio un poquito más a fondo de las represas y de cómo están elaboradas, cómo están construidas, cuál es el objetivo, en fin, unas cuestiones mucho más específicas, ¿no? Bien, y en cuestión práctica, pues se hace un evento justo en una represa, en una hidráulica, siempre pues ya pues, se pueden utilizar mangueras inflables si la agencia lo utiliza o algunas embarcaciones específicas para realizar el rescate, ¿no? Siempre asistido o con cuerdas o sistema de tirolina. Entonces, la práctica es bastante, se lleva mucho tiempo en la implementación, en la evaluación de todo el sistema y por eso son 2 horas efectivas de curso. ¿Sí? 12 horas, perdón. O sea, 2 días. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, voy a cerrar aquí un poquito. Sí, hasta aquí. Espero hayan podido ver un poquito lo que es los temas. Se repiten mucho, pero traté de darle enfoque a los cambios conforme a los diferentes tipos de cursos que tenemos. Pero se ve ahí la gran ventaja de ser pues, un socorrista nada más preventivo hasta lo que es algo ya mucho más específico que sucede en cualquier agencia. A lo mejor el bombero pues es bombero nada más, pero poco a poco le van buscando un área específica que les gusta más o que son más aptos o que tienen más habilidad. Y lo mismo sucede en cualquier cuerpo de rescatistas, como rescatistas marítimos, que además de que conducen el barco, pues pueden especificarse en algo mucho más importante o que lleva un poco más de cursos y de formación, como por ejemplo embarcaciones en un hidráulico, ¿no? Entonces, pues cuestiones así son bastante interesantes de saber los cursos que tenemos y poco a poco la gente se va a ir interesando en el área que más les agrade y que conviene para su agencia, ¿no? Bien, pues yo hasta aquí cubro más o menos todo lo que son los rescates acuáticos. Obviamente existen los rescates verticales ya más en tipo industriales y, por ejemplo, de confinamientos. En fin, existe una gran gama de cursos, pero a lo que nos estamos enfocando aquí es el rescate acuático y sus variedades, ¿no? Bien, no sé si Pablo quieres mencionar alguna otra cosa con respecto a los cursos. No sé si, creo que lo mencioné al principio, algunos cursos tienen requisitos, otros no, la mayoría no tiene requisitos. Cuando se comienza ya sea como técnico o nada más como prevención, no tiene ningún requisito más que sepas nadar confidentemente, o sea, que seas una persona que pueda nadar por lo menos unos 100, 150 metros para poder entrar al agua de una mayor seguridad, ¿no? Y todo lo demás, aunque no sepas mucho de nudos o de cuerdas, todo eso se ve en los cursos. Entonces, ¿no? Realmente no hay un requisito muy complicado de cubrir. Y todos los certificados son por 3 años y se renuevan fácilmente con una renovación del mismo curso o un curso avanzado. Pues, yo no sé, Jorge, cómo estamos de tiempo, si quieres Sí, las adelante, preguntas. si os parece, empezamos con la parte de preguntas. Si os parece, Vale. yo tengo unas cuantas. Y mi A ver, compañero también. Bueno, hay un tema que sí que me gustaría preguntar, bueno, que nos contéis, ¿vale? El origen de Rescue 3, porque yo conozco la historia, viene como consecuencia de una intervención de un cuerpo de bomberos, en el que en una riada, pues
ocurrió un incidente que motivó que surgiera, ¿no? esta iniciativa de mejorar las técnicas y no basarlo en la improvisación, que fue lo que quizás... y creo que Rescue 3 parte desde el principio sobre esa base, ¿no? de hacerlo todo en base a una preparación sobre la seguridad, sobre unos criterios comunes. Contarnos un poco qué sabéis de esa parte, de cómo se ha basado en eso, ¿no? El Rescue 3 cómo basa en cuidar la seguridad al máximo. Pues mira, bueno, no sé si quieres contestar, Pablo, o bueno, una parte yo, una parte tú. Bueno, lo que iba a decir, que es una pena, pero siempre se aprende, ¿no? De cuando pasan cosas, ¿no? Y bueno, eso, la verdad que cuando pasan accidentes y se ve que no hay una planificación y que no hay protocolos establecidos, pues se nota, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de equivocarse se van puliendo, ¿no? Se van puliendo todas las técnicas o los protocolos o se está estableciendo, ¿no? Y como hablamos de la Rescue a nivel internacional, y así es como se va mejorando. Que te he cortado, Ale, a ti también, perdona. No, no, está bien. Sí, y realmente, así como tal cual lo dijiste, Pablo, que conforme pasan las cosas, uno aprende, es justo lo que, y se va puliendo las cosas, es justo lo que se enseña en los cursos. Hay un triángulo de mejoramiento, ¿sí? Todo comienza desde una planeación y puedes tenerlo bien planeado, pero pues las cosas pasan al final completamente diferente en esa situación y que se hace al final siempre tiene que haber es una evaluación, se ven los puntos que nos fallaron, pues nos falló esto, lo otro, la cuerda no alcanzó, el sitio no me lo sabía bien, bla, 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 y entonces te regresas hasta abajo y tu planeamiento o tu planeación va a ser completamente diferente porque ya te diste cuenta que lo que habías hecho no resulta bien, ¿no? Entonces, a base de mucha práctica es conforme han salido todos estos protocolos. Y además de esto, técnicamente, el Rescue 3 de Europa y de Estados Unidos tiene convenciones cada 2 años en la que todos los instructores debemos asistir, es reglamento, es obligatorio, si no, no podemos seguir instruyendo. Para asistir a estas reuniones en donde justo vemos pues, todo lo que ha pasado durante esos 2 años, eventos nuevos, casos, cosas técnicas, ¿no? Material, y ha habido pues muchas sorpresas para muchos de nosotros que hemos estado tantos años haciendo las cosas de una manera y siempre hay gente pues súper metidaza, ¿no? En cuestiones bien específicas, técnicas y dicen, no, yo voy a investigar más y por qué esto y por qué el otro. Y entonces, gracias a Dios, tenemos ahí pues gente bien metida que nos comparte todos sus conocimientos, sus experiencias, hace algunas pruebas, bla, 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 y al final se llega a la conclusión de que saben que lo hemos estado haciendo mal. No vale la pena hacer esto, vale la pena hacer mejor esto, tiene mejores resultados, se hace más protección de lo que es el equipo, es más eficiente, es más seguro para el personal, en fin, un montón de cosas que van cambiando conforme las convenciones o estudios. Entonces, no todas, y ojo que no todas las organizaciones de rescate o que dan cursos de rescate tienen esta gran ventaja que nosotros tenemos, que es la reunión de todos nosotros cada 2 años, ya sea en Estados Unidos o en Europa, y que ponemos pues obviamente una base en donde se va a hacer, pero tenemos que asistir porque las pláticas realmente no es que sea obligatorio y que digas, hoy tengo que ir, no, porque son tan interesantes, nos ayudan muchísimo en saber cómo vamos a modular nuestros cursos para el próximo evento que vamos a tener, ¿no? Entonces, la verdad es que vale mucho la pena ir a estas convenciones, infelizmente nada más es para instructores, pero muchas veces se comparten públicamente en algunos medios. Pero esa es la manera en la que la Rescue 3 progresa y se va adaptando cada vez más a unas reglas internacionales y va modificando cosas buenas para las mejores todavía, ¿no? Entonces, pues sí, nos damos cuenta que cada vez que vamos distribuyendo este conocimiento con los cursos a nivel mundial, pues te das cuenta que sí, hacemos las cosas a como nos enseñaron hace 10, 15 años y, pues es verdad, pues mucho mejor así y allá. Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas.
Pues Alejandro, ¿no? Justamente era eso, ¿no? Que basáis, digamos, un poco vuestro criterio en la unificación, ¿no? En la unificación de criterios todos los años, ponéis en común los eventos que hayan ocurrido, mejoras, errores. Yo creo que esa es la base, ¿no? En el tema marítimo existe una cosa que se llama el Código Internacional de Gestión de la Seguridad, IGS o ISM, que lo marca la Organización Marítima Internacional, ¿no? Y que se basa justamente en ese mismo criterio, ¿no? Que es, de alguna forma, recuperar toda esa información que ocurre en todos los eventos que ocurren en el trabajo en el mar para aprovechar ese conocimiento de esos errores o de esos accidentes para que nunca más vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier equipo, cualquier acción formativa, cualquier modelo que tenga que ver con algo como es el rescate, sea terrestre, aéreo, espacial, si me atrevo a decir, ¿no? El día que ocurran, ¿no? Se tiene que basar justamente en eso, ¿no? En la recopilación de toda la información, de todo lo que ha ocurrido para encontrar protocolos y procedimientos que eviten esos incidentes, ¿no? Y creo que Rescue 3, a diferencia de otras entidades que hacen este tipo de formación, sí que desde el principio, y debido al hecho que provoca que alguien se preocupe por esto, ha trabajado siempre con esa idea, ¿no? De unificar criterios, de ir mejorando sobre lo conocido, probando los sistemas para que sean muy probados y muy eficientes, aprovechando la información de muchos países, ¿no? Porque sí es verdad que tenéis una curiosidad, ¿no? Y voy a aprovechar y la cuento y confirmarme si es cierto. Para poder formar en España tiene que ser alguien que sea de otro país o no, o esto ya ha cambiado. El formador tiene que ser, o ya puede ser un formador español el que forme a... Eso era antes, o quizás ya esto ha cambiado. No, No había. es que antes, antiguamente aquí en España tampoco había ningún instructor, no había ninguna agencia, ningún training provider español. Entonces, claro, lo que había que traer aquí eran instructores de afuera, de otros centros, de otros training providers de Portugal o de Italia o de donde sea. Vale, entonces De ahí donde viene la parte nuestra. Karma Rescue 3 fue la primera agencia española. La montamos aquí. Entonces ya ahora teníamos la base en España, ¿sabes? En aquel momento cuando la montamos era primero, ¿no? Y eso fue lo que hicimos en su momento, junto con Alejandro. O sea, nosotros como Karma, como centro de formación, y Alejandro como el instructor asociado al centro de formación. Sí, o sea, lo que se hacía antiguamente, como en cualquier otro país, que sucede que no hay una empresa formadora, que se le llama un training provider. Cuando no existe en ese país, pues se tiene que llamar a alguna empresa que venga a hacer el curso, pero no es la empresa nacional dando el curso, sino que es toda la agencia que representa en otro país, como la formadora, la agencia formadora, viene a mi país a hacer el curso, ¿sí? No puedo yo llamarle nada más, vamos a suponer que yo estoy en cualquier país, vamos a decir Honduras, y que yo no existe ninguna agencia aquí para hacer el curso, y que le llamo pues a cualquier instructor y ya, pues hazme un curso acá. Pues en Europa así no trabaja, ¿no? En Europa tienes que tener una agencia que es formadora certificada por la Rescue 3 para poder dar tus cursos. Y ya dentro de esa agencia tú puedes tener varios instructores, sí, que trabajan para ti, instructores independientes, y van para allá y para acá, pero el que representa la agencia que está formadora es la que representa. Entonces lo que se hacía antes era eso, a España llegaba otra agencia formadora a España a hacer los cursos. Y después Karma pues, fue la primera registrada en España. Vale. Entonces era una cuestión de homologación. Vale, por eso era el que tenían que venir. Porque yo recuerdo el primer curso lo hicimos con gente de Portugal, ¿verdad, Pablo? Bueno, el primer curso mío, perdón, cuando fui yo. Era con gente de Portugal, es verdad, que tenían que venir de Portugal. Pues... la gente de Portugal. En el momento todavía estaba Karma Rescue 3. Una agencia que ya estaba registrada en Portugal y se viene a hacer un curso en España, exacto. Ajá. Oye, Alejandro, me ha gustado una cosa que has dicho, utilizar dummies, o sea, utilizar muñecos, ¿no? Yo esto es una de las cosas que veo muchas veces, ¿no? Los típicos exhibiciones y demás, donde cogemos siempre al primero que pasa por allí de nosotros, le metemos ahí, lo empaquetamos y lo ponemos a prueba, como digo yo. Y me ha gustado mucho cuando has hecho esa proposición y realmente creo que es así. O sea, yo creo que hay que minimizar los riesgos incluso hasta cuando se entrena, ¿no? No hay necesidad de, en un entrenamiento, someter al riesgo a una persona en un evento en el que probablemente pues estamos todos practicando y mejorando, ¿no?
lo aplaudo, esa propuesta, ¿no? Qué bueno, sí que hagas hincapié en ese punto, porque muchas veces, y se ve por ahí, ¿no? Que quieren hacer un curso, pues, extremo y digan, porque ya es avanzado, pues tiene que ser donde sientas la adrenalina y todo. Pero acuérdate que cuando, pues, como instructores, ¿no? Si tú elevas el riesgo, tu nivel de aprendizaje se reduce, ¿sí? No puedes estar trabajando en un área bastante peligrosa porque tu nivel de aprendizaje va a bajar muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes que controlar demasiado para que siga siendo seguro. Entonces te vas a tardar más en que hagas un evento bien seguro, en algo bien extremo, a mejor en algo menos extremo, pero aprendes muchísimo más. Tienes mucho más tiempo de esto, del otro, a practicar varias veces. Entonces, yo me voy un poquito 2 por este lado, minutos. sin dejar de hacerlo pues un poquito fuerte a los avanzados, pero sí no perder de vista ese punto importante, ¿no? Tomo nota de esa idea porque ya digo que la secundo al 100%. En todos los ámbitos, en el West, bueno, en el entorno de las aguas bravas y en el ámbito marítimo igual. Creo que, como se suele decir, los experimentos con gaseosa, ¿no? Luego ya, cuando uno sabe, ya tirar del Dom Perignon y de otros champanes mucho mejores, ¿no? Pero en las prácticas y en los experimentos las gaseosas y poder probar, ¿no? Bueno, quiero abrir bueno, vamos a abrir un poco a los demás. Tenemos 8 minutos, pero no pasa nada. Si hace falta, abrimos un tercer tiempo, ¿eh? Si hay preguntas. Venga, adelante. Adelante, preguntas. Chicos, venga, abrir micrófonos. Y si no, pregunto yo, que ya sabéis. Mira ahí la lista larga de preguntas. Adelante. Creo que está hablando, pero no se le escucha, ¿eh? Ivonne, ¿ibas a decir algo? Bueno, si no voy preguntando yo. A mí me ha sorprendido la cantidad de puestos que tienen en los cursos. Es decir, tienen desde el socorrista que entra, el que está arriba, el que está abajo, que tienen muy definido todos los papeles de un rescate. Cuando se puede, sí. Cuando tienes el personal, sí. Conviene. Conviene porque imagínate, en un evento donde hay poco personal y entonces vamos a suponer que es una búsqueda en un río, en una inundación. Y entonces la gente que estaba en el río cruzando y y no hay nadie más, pues ahora súbete ahí arriba, ¿no? Y ahí vas para pedir ayuda y es el mismo que anda para arriba y para abajo con tu equipo que llevas que pues el chaleco, casco, a lo mejor un traje seco, porque a lo mejor es contaminable, ¿no? Entonces mejor un traje seco, con el calorón, y ahí vas para allá arriba, y luego todavía hay que controlar a la gente, asegurarse que no vengan ahí los mirones, o sea, son muchas áreas que tienes que cubrir en un evento, ¿no? Entonces, cuando se puede y tienes pues el personal adecuado y suficiente, definitivamente completamente aparte, ¿no? Porque además, si estás trabajando en una zona con una contaminación, pues tú te vas a la zona urbana sin desinfectarse, sin pasar por un punto de desinfección y te vas a la zona urbana y que a lo mejor, si yo ya tenía un montón de hambre y agarras, te comes algo y tenías sed y te tomas algo, vas al baño y ni siquiera te desinfectaste, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, si tienes todo mucho más estructurado y separado, pues tu rescate va a funcionar mucho mejor cuando tienes el personal, ¿no? Sí. Me ha gustado la idea, de tener gente muy específica para cada cosa. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Vale, Jorge, voy. Adelante, Onio. Perdón que quité la cámara. Yo, por ejemplo, personalmente hice el SRT y luego el Advanced y está a punto de caducarme. Si hiciera el siguiente nivel, que sería el de instructores, ¿me convalidarían los otros dos o tendría que convalidar los otros dos para ser el de instructores? Gracias. Bien, dependiendo. Si tu intención es ser instructor de agencia, que viene siendo pues alguien que vas a impartir solamente a tu agencia, ya sea bomberos, protección civil o el cuerpo al que te perteneces, puedes tomar si quieres el de instructor. Ahora, el de instructor no tiene nada que ver con continuar tus módulos. El de instructor ya es una operación completamente más específica. Dices, yo quiero ser instructor de mi agencia o quiero ser instructor independiente y tienes unos requisitos.
no puedes pasar de SRT1, SRT avanzado y luego ya ser instructor. No se puede. Infelizmente, en otras organizaciones, otras entidades, veo que pueden ser instructores bien fácil. Y desgraciadamente lo que se ve es en el campo, ¿no? Lo que se ve, ahí se ve el reflejo de cómo están siendo evaluados sus instructores para saber cómo transmitir esa información a sus participantes, a sus estudiantes. Y luego, cuando sucede algo real, pues ahí te das cuenta, ¿cómo no me sabes hacer un anclaje, no? Cuando estás todos mezclados, no importa dónde tomaste tu curso, allá o acá, y no me sabes hacer un anclaje ecualizable, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién fue tu instructor? No, pues tal, y ya te puedes investigar y dices, no, pues sí, pasó de aquí a acá y ya soy instructor. No, entonces no es así tan fácil. Para renovar, lo que puedes hacer es si tomaste, por ejemplo, el SRT avanzado, no sé si fue agua y cuerdas o nada más agua. Agua y cuerdas. Agua y cuerdas, pues sí. Entonces puedes tomar, por ejemplo, el curso específico de rescate en vehículos en el agua, que son 2 días. Y con ese ya tienes una renovación de tus titulaciones. No necesariamente tienes que tomar. Si quieres el instructor, pues tómala, ¿no? Obviamente, pero el instructor son más requisitos, no nada más a tomar esos 2 cursos. Entonces, si lo investigas, vas a tener que llenar un poco más de requisitos antes de tomar el de instructor. Y el de instructor, pues no nada más es un curso. Hay que hacer curso, evaluación y hacer un proyecto y no sé qué, ¿no? Entonces, para que sea más fácil renovar tu certificación, ya sea el de específico de vehículos, o el específico en represas, o el específico de rescate de animales, o uno de espacios confinados, en fin, si quieres seguir en el de acuáticos, en el área acuática, pues te recomiendo el de represas o el de vehículos. De acuerdo, gracias. Y una última pregunta. Esta es una crítica constructiva. Dentro de lo que es el glosario de temas, ponéis familiarización con los helicópteros. Se toca muy por encima. Entonces, ya que se pone como un tema a tratar, recomendaría que se ampliara un poco preparación de zonas de aterrizaje, comunicación visual con el piloto, para que ya que lo hemos metido dentro del temario como un tema, pues que realmente salgas con la sensación de que sabes algo más, que por dónde puedes acercarte o dónde no, a la hora de abordar un helicóptero. Pero bueno, eso es como crítica. Sí, ese tema de helicóptero. Primero, obviamente no nos vamos a meter en cuestión de rescate aéreo, pero sí la comunicación. Entonces, de los temas que damos en ese punto, pues es comunicación, ¿sí? Después es el área de aterrizaje también, cuánto necesitas, cuánta área necesitas, dónde estás en la situación en la que necesites un helicóptero, pues cómo estás, ¿realmente puede llegar aquí un helicóptero o no? ¿Me va a agravar la situación o no? Tengo a lo mejor mi herido ahí y ni siquiera hay mucho más espacio y tiene que llegar justo encima de mí. ¿Es seguro para la víctima o no? Mejor la transporto a otra zona más seguro. En fin, sí hay temas bastante interesantes que vemos para cubrir la familiarización con helicópteros. ¿Qué hago con el material? Va a llegar el helicóptero, me va a volar toda la goma, ¿no? Entonces, pues todos esos temas sí que se tocan, no sé, pero sí están dentro del temario. Vale, pues en este caso tendré que darle un tirón de oreja al instructor que nos lo dio. Vale. ¿Fui yo? No fuiste tú. Ni Pablo. Bueno, mirad, se nos acaba esta sala, ¿vale? Si queréis para despedirnos, abrimos otra, pero ya para despedirnos y para tocar algún tema que si queda alguna pregunta que haya quedado pendiente, ¿vale? ¿Os parece? Es que se va a cortar. Vale, cierro esta, lo grabo y abrimos una más, ¿vale? Venga. Bien. Bien. Gracias. Nos vemos ahora. Os paso el link.